Vamos a ver ahora el tema de la energía potencial eléctrica. Para eso, para este estudio, vamos a utilizar lo que son unas placas paralelas. ¿Ok? Tengo un par de placas, imagínense que son unos, no sé, unos comales de las tortillas o... Imagínense esto. Imagínense que son dos placas, pero las vamos a estar viendo así de canto. Estas son mis placas paralelas. Ellas tienen áreas. Ellas van a tener cierta área, pero repito, las vamos a estar viendo así de canto. Estas son mis placas paralelas con las que voy a trabajar. Muy bien, entonces estas son mis placas paralelas, son unas placas metálicas y por algún método los voy a electrificar. ¿Qué significa eso? Que voy a cargar esta placa con una carga negativa. Entonces va a quedar cargada negativamente y esta placa la voy a cargar positivamente. Por dar un ejemplo, pueden ser al revés. Lo importante es que sean de diferente carga. Entonces tengo esta placa positiva y esta placa negativa. Si recordamos, de las cargas positivas salen las líneas de campo eléctrico, de las cargas negativas entran las líneas de campo eléctrico. ¿Okay? Entonces voy a tener un campo eléctrico que sale el positivo y entra el negativo. Hacia allá va a ser dirigido el campo eléctrico. Este es el campo eléctrico. Y la separación de las placas va a tener una distancia que le voy a llamar distancia S. Esta es una distancia S. En algunos libros viene como una letra D. Puede variar. Lo importante es que es una distancia. Y estas flechas representan el campo eléctrico que está en medio de ellas. Las líneas salen del positivo y entran al negativo. Bien. Vamos a analizar. Voy a poner una pequeña carga. Voy a poner aquí una carga positiva. Imagínense que tengo un protón, una pequeña carga positiva aquí. Bien, este protón, déjenme lo pongo más clarito, permítanme un momento, para que se vea que es positivo. Tengo esta carga aquí, repito, positiva, un protón. Imaginemos que puedo tener un protón aquí separado. Okay. Imaginemos que yo puedo agarrar el protón ahí con la mano y aquí lo dejo. Si yo suelto el protón, ¿qué va a pasar? La pregunta sería, ¿se va para el otro lado? ¿Se cae? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? Nada, ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque carga positiva con carga negativa, ellas dos se atraen. Entonces el protón queda pegado. Y ahí se queda ese protón. Ahora imaginemos que yo puedo agarrar ese protón y yo le voy a aplicar una fuerza y me lo voy a llevar hacia la otra placa. Entonces yo me voy a ir llevando este protón, lo voy empujando hasta traerlo aquí. Este protón lo fui empujando con una fuerza y lo traje hasta acá. Entonces, si le apliqué una fuerza y recorrió cierta distancia, significa que apliqué un trabajo sobre esta carga que estoy empujando. Recuerde que trabajo es fuerza por distancia. Entonces, realizo un trabajo sobre la carga. Suponga que yo lo agarré y lo empujé, realizo un trabajo. Ya lo tengo aquí. ¿Qué va a suceder en cuanto yo suelte este protón? Si yo lo suelto, ¡pum!, inmediatamente se va a regresar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cargas positivo con positivo se repelen y positivo con negativo se atraen. Entonces, este protón se va a venir hasta acá y va a llegar aquí con cierta velocidad. Bien, ahorita vamos a analizar eso. Primer punto. Al ir moviendo yo este protón hacia el lado izquierdo, el potencial, recuerda que la energía potencial es una energía almacenada. A medida que me voy alejando de la carga negativa, voy alejando este protón, va adquiriendo más energía potencial. Y a esto, a todo el recorrido, en cada instante, voy generando una diferencia de potencial. Entonces, entre estas dos placas voy a tener
algo que se llama diferencia de potencial, así lo represento. Diferencia de potencial de la placa A, en este caso vamos a llamar placa A, placa B. Entonces la placa A y la placa B, tengo una diferencia de potencial de la placa A a la placa B, y así se llama diferencia de potencial, se representa como AB, y sus unidades van a ser los volts, que lo representamos con la letra V minúscula. Entonces ya tenemos un primer dato, que es la diferencia de potencial que está aquí en medio de las placas. Mientras más me alejo de un protón, mientras más lo alejo de la placa negativa, mayor diferencia de potencial va a adquirir. Bien, vamos a iniciar con las fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a manejar aquí? Las fórmulas que vamos a manejar son las siguientes. Primero, el trabajo en llevar una carga del punto A al punto B es lo que se conoce como diferencia potencial. Por eso mi primera fórmula es diferencia de potencial del punto A al punto B es el trabajo realizado sobre la carga. Esta es la primera fórmula que voy a tener. Después, yo vi en el campo eléctrico que tenía campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga. Y si despejo fuerza, me quedaría fuerza es igual a campo eléctrico por la carga. Ahora también conozco que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Si yo sustituyo esta fuerza aquí, me va a quedar que trabajo es igual a campo eléctrico por la carga por la distancia que existe entre las dos placas. Y ya tengo una segunda fórmula. El trabajo para llevar esta carga de un punto a otro lo puedo encontrar multiplicando el campo eléctrico por la carga por la distancia entre las placas. Bien, vamos por otra fórmula. Ahora, acabamos de ver que que la diferencia de potencial es igual a trabajo sobre la carga. Yo ya vi que trabajo es esto, lo voy a sustituir aquí. Entonces, diferencia potencial de AB es igual a campo eléctrico por la carga por la distancia entre la carga. Recuerde que sustituí este trabajo, que es esto aquí. Bien, ¿qué observo? Que tengo carga arriba y abajo, cancelamos. Me va a quedar que la diferencia potencial es igual a multiplicar solamente el campo eléctrico por la distancia. Con esta otra formulita puedo calcular la diferencia de potencial. Y por último, a veces me van a preguntar, si sueltas esta carga, ¿con qué velocidad va a llegar a chocar a la otra placa? Muy bien, recordemos que aquí hay un cambio de velocidad y también se realizó un trabajo. Entonces, si usted recuerda el semestre anterior, vimos que el trabajo es igual al cambio de energía cinética, donde trabajo es igual y cambio de energía cinética es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y la energía cinética la calculamos como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bien, con esta formulita podemos calcular con qué velocidad una carga va y choca en la otra placa. Yo estaría calculando la velocidad inicial, perdón, la velocidad final, donde su velocidad inicial, si yo la tengo aquí lo suelto, su velocidad inicial es 0. 0 por lo demás, todo esto se me va a hacer 0. Entonces ya nada más me va a quedar esta parte. Y de aquí despejo, multiplica 2, la masa viene a dividir, luego le saco la raíz cuadrada y obtengo la velocidad. Va a ser sencillo. ¿Ok? Muy bien, vamos a poner qué significa cada variable. Entonces, V a B significa diferencia de potencial y se mide en volts. W es trabajo y se mide en joules.
La Q es la carga y se mide en coulombs. La E es campo eléctrico y se mide en newton sobre coulomb. La S es la distancia entre placas y se mide en metros. ¿Y cuál me está faltando? Ya está la S. Muy bien, ya nada más me falta aquí la M. Sería la masa de la carga que me den, sea el protón, neutrón o lo que me den. Se da en kilogramos. Y la V0 es velocidad inicial, que normalmente vale 0. Y la V, esta es velocidad final, que normalmente es lo que me van a preguntar. Se da en metros sobre segundo. Muy bien, aquí están todas las variables. Estas son las tres formulitas muy sencillas que vamos a utilizar. Y si me piden la velocidad con la que choca la partícula que estoy analizando con esta placa, ya saben, vamos a utilizar esta formulita. Y el trabajo pues lo vamos a sacar de una de estas dos. Ya que tenga este valor aquí, lo pongo aquí y hacemos el despeje. ¿Ok? Bien, por favor copien toda esta página. Vamos a ver este primer ejemplo de energía potencial eléctrica. Dice, la diferencia de potencial entre dos placas metálicas es de 120 volts. Si la separación entre placas es de 10 milímetros, calcula la intensidad de campo eléctrico entre las placas. Ok, vamos a poner una lista de datos para que nos ayude. Datos, dice la diferencia potencial es de 120 volts. Luego dice que la separación, o sea la S, es de 10 milímetros. Y me pide calcular el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico. Muy bien, ya tengo 120 volts, solo que esta separación entre las placas es de 10 milímetros. Yo necesito que esto esté en metros. Vamos a resolverlo con una pequeña regla de 3 simple. Si yo digo que un metro es igual, como estamos hablando de milímetros, un metro tiene 1000 milímetros, entonces ¿cuántos metros serían 10 milímetros? Y aplicamos la regla de 3, ya sabe que lo cruzado se multiplica entre el que nos sobró. Por eso sería 10 por 1, 10 por 1, igual lo que me quedó entre 1000, igual me va a quedar a 0.01 metros. Entonces esto es igual a 0.01 metros. Este es el dato que voy a utilizar de separación. Bien, ahora vamos a ver qué formulita vamos a utilizar. Yo aquí las tengo. Vamos a ver cuál fórmula cumple con los datos que tengo. Tengo diferencia potencial, distancia S y campo eléctrico. La primera no viene campo eléctrico. La segunda sí, pero no tengo diferencia potencial. La tercera, miren, la tercera cumple totalmente. Tengo diferencia potencial, campo eléctrico, distancia. Voy a utilizar esta formulita. La voy a anotar aquí. Entonces digo diferencia potencial, ya V es igual al campo eléctrico por la distancia entre placas. Como yo quiero campo eléctrico, vamos a despejarlo. Esta distancia multiplica esta distancia, se viene a dividir, entonces me queda diferencia potencial entre la distancia es igual al campo eléctrico. Bien, conmutamos y sustituimos. Campo eléctrico es igual a diferencia potencial, que son 120 entre la distancia que quedamos era 0.01. Por lo tanto, el campo eléctrico que va a haber en medio de esas placas sería 120 entre 0.01 igual a 12.000. Me queda 12.000. Entonces el campo eléctrico es 12.000 newton sobre coulomb. Este es el campo eléctrico
que habría en esas placas de este problema. Muy bien, aquí lo dejamos. Cópielo por favor. Ahora haremos el problema número 2, que dice: un protón se libera de una placa positiva hacia una placa negativa. Pregunta: ¿con qué velocidad chocará el protón en la placa negativa si existe una diferencia de potencial de 9 volts? Muy bien, aquí está el esquema. Tengo una placa positiva, una placa negativa. Yo tengo sujeto aquí un protón. Entre las placas hay una diferencia potencial de 9 volts. Entonces se supone que liberamos el protón y este protón, por ser carga positiva o compositiva, se va a alejar y se va a acercar a la placa negativa. Entonces este protón parte con una velocidad inicial de 0 y viene y va a chocar con cierta velocidad, que es la que necesito encontrar. Muy bien, vamos a obtener una lista de datos que la vamos a necesitar. Datos. Primero, quedamos que es un protón. Y dijimos que no vamos a manejar un protón tal cual, tenemos que utilizar la carga del protón. Viéndolo en las tablitas, la carga del protón vale 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Es el dato del protón. También voy a requerir la masa del protón. Masa del protón es igual, viendo la tablita, dice que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Es el dato que voy a necesitar. También me dan de dato la diferencia de potencial. La diferencia de potencial de A a B es igual a 9 volts. Sé que se parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo y la velocidad final es la que necesito encontrar. Necesito saber con qué velocidad va a chocar aquí el protón. Ok, entonces como me piden velocidad, yo ya tenía establecido que cuando me preguntaran con qué velocidad chocaba, iba a utilizar esta fórmula, la cual, si yo la observo, necesito encontrar el trabajo para llevar este protón de la placa positiva a la placa negativa. Entonces, esta formulita de trabajo la voy a, perdón, este dato de trabajo lo voy a encontrar con esta primera fórmula, porque ya tengo la diferencia potencial, que es 9, tengo la carga, que es el protón, entonces vamos a calcular el trabajo realizado. Entonces ponemos aquí diferencia potencial de AB es igual al trabajo sobre la carga, despejamos, esta carga viene a multiplicar, entonces me va a quedar diferencia potencial de AB por la carga es igual al trabajo. Conmutamos, o sea, cambiamos todo por todo. Trabajo es igual a diferencia potencial de AB por la carga. Entonces, trabajo es igual a diferencia potencial, que son 9 volts. 9 por la carga del protón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Por lo tanto, el trabajo que va a realizar va a ser el siguiente. Usamos la calculadora, que es 9 por 1.6 por 10 a la menos 19 igual. El trabajo es de 1.44 por 10 a lo menos 18 joules. Bien, ya tengo el trabajo. Ese trabajo lo voy a utilizar en la siguiente formulita, que dice: trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bien, yo quiero encontrar esta velocidad final. Bien, vamos a simplificar la fórmula. No vamos a sustituir todo para simplificar las cosas. Si yo observo que la velocidad inicial vale 0, entonces aquí habría un 0. 0 al cuadrado es 0. 0 por algo, todo esto se me convierte en 0 y lo elimino. Por lo tanto, la formulita me va a quedar más simplificada. Trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Bien, como yo quiero la velocidad, voy a despejarla. El 1/2 es como dividir entre 2, entonces este 2 de abajo pasa a multiplicar, sería 2 por el trabajo igual
a la masa por la velocidad al cuadrado. Quiero velocidad, la masa multiplica, la masa se viene a dividir 2 por el trabajo entre la masa es igual a la velocidad al cuadrado. Como está el cuadrado, quiero quitarle este cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de un lado, raíz cuadrada del otro. El cuadrado y la raíz se cancelan. Por lo tanto, me va a quedar la fórmula velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 por el trabajo, lo que me quede entre la masa del protón. Muy bien, voy a sustituir esto, lo voy a poner aquí para ahorrar espacio. Me va a quedar velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 por el trabajo que quedé, que era 1.44 por 10 a la menos 18. Todo eso entre la masa del protón, que es 1.67 por 10 a la menos 27. Y hacemos operaciones. Velocidad es igual a el 1.44 por 10 a la menos 18. Ya lo tengo en la calculadora. Por 2 igual a 2.88 por 10 a la menos 18. Eso entre 1.67 por 10 a la menos 27. Entonces divido entre 1.67 por 10 a la menos 27 igual. Me queda todo ese número. No lo voy a escribir. A este número le saco la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de ese número igual a 4.000, no, si es 41.527.7 metros sobre segundo. O lo que es lo mismo, velocidad es igual 1, 2, 3, 4. Es 4.15 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Esta es la velocidad con la que va a chocar, que es un 4, con la que va a chocar ese protón en la placa negativa. Son 41.527.7 metros sobre segundo, o lo que es lo mismo, 4.15 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Ok, aquí está el problemita, cópienlo por favor.